De nuevo, muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera emisión de Imagen Informativa. La acumulación de gas en el sótano fue lo que ocasionó la explosión el pasado jueves en el edificio B2 del Complejo Administrativo de Petróleos Mexicanos, según informó anoche el Procurador General de la República, Jesús Murillo Cara. Eso es evidente y contundente. Los peritos de todos los países, los nuestros y algunos ingenieros de la universidad, esos no hicieron peritajes y nos realizaron los peritajes, concluyeron en que las características clarísimas de la explosión es una explosión de gas. Bueno, en conferencia de prensa conjunta con los titulares de Gobernación, Energía y Pemex para dar a conocer los avances en este peritaje, el fiscal general reiteró que no se encontraron huellas de fuego ni de residuos de algún tipo de explosivos. Este martes, el rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que expertos que participan en la investigación avalan el resultado preliminar que dio ayer la PGR. Expertos de la UNAM han tenido acceso a toda la información, a las instalaciones, a los estudios y resultados que se han elaborado y han estado participando en todo momento cerca del procurador, cerca de los peritos y cerca de los conocedores, y no hay ninguna discrepancia entre ellos, por lo que yo he podido platicar incluso el día de ayer con algunos de ellos al respecto de lo que se informó. En tanto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, informó que inspectores verifican las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones del complejo administrativo de Marina Nacional a fin de prevenir que no haya ningún indicio de gas. Por unanimidad, el Senado conformó una comisión plural para dar seguimiento a las investigaciones sobre este accidente. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña, se dijo insatisfecha por el reporte dado ayer sobre la causa que originó el accidente en el edificio corporativo. Dijo que se deben hacer peritajes imparciales internacionales que despejen toda duda en la sociedad, que está incrédula de estos resultados hasta el momento difundidos. Creo que no, yo creo que ninguna persona hasta ahora está satisfecha que por desgracia hay una cultura de no creerle a la autoridad porque quedan muchos hechos no debidamente explicados, de tal forma que va a ser muy importante el peritaje también de instancias internacionales para que en coadyuvancia con la autoridad nacional nos puedan explicar exactamente qué fue lo que aconteció. Y bueno, de alguna manera lo que se dio a conocer es lo que motivó, lo que se encontró, digamos, como la causa de esta explosión, pero quizás falta también profundizar en más preguntas, en más respuestas sobre cómo se dio esa explosión, si es que hubo alguna fuga, de qué tipo, cómo se dio esa fuga, si de los 3 trabajadores de los que se habla que fallecieron y que son los únicos que además aparecen con quemaduras tras esa explosión, estaban realizando labores de qué tipo de mantenimiento o no. En fin, todavía es obvio que mucha gente tiene todavía preguntas por responder y que tienen que ser respondidas. Por supuesto, como se dio a conocer, son peritajes preliminares, pero hay que profundizar en las causas, en qué originó que se diese esa fuga de gas. En la sesión de este martes, el panista Javier Lozano pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los trabajadores que laboran en las instalaciones. Porque no basta con decir, no fue atentado, fue un accidente, muy bien. Y si es verosímil, sí lo es, este tipo de accidente, porque insisto, es como ocurren en las minas subterráneas de carbón. El tema es que en las minas subterráneas de carbón sabemos perfectamente de dónde sale el gas metano, y aquí no sabemos. Entonces, por prudencia, por la cautela necesaria, por la precaución, como una medida preventiva, es que nosotros debemos recomendar en este punto de acuerdo a las autoridades de protección civil que reconsideren la decisión de que mañana regresen a trabajar todos en la torre central de Pemex. Bueno, pues ahí tiene mucha razón Javier Lozano en insistir en ese punto de cómo es posible que se diese esa fuga, cómo se concentró ahí, cómo llegó hasta esa zona en concreto, en ese sótano. En fin, todas esas preguntas que todavía se necesita dar respuestas. A horas de que miles de empleados reinicien labores en las oficinas centrales de Pemex, trabajadores de la paraestatal, elementos del Ejército Mexicano y Marina realizan labores de limpieza al sacar escombros, escritorios y muebles de oficinas de la zona siniestrada para agilizar la reactivación del complejo. En tanto, expertos del Instituto Politécnico Nacional recorren las instalaciones con instrumentos para detectar gases y variaciones en la atmósfera y detectar alguna fuga de gas.
Para apoyar a las familias que perdieron a sus padres o madres en el accidente, el sindicato de Pemex dará la base a sus hijos o hijas y en el caso de los empleados transitorios les darán la planta. Así lo garantizó el líder de ese gremio, Carlos Romero de Champs. A partir de hoy, que es un día ya hábil, estamos teniendo reunión con todos los familiares para que en los casos donde hubo heridos tengan todas las atenciones que han tenido desde un principio. Y en el caso de los fallecidos, donde murió el papá o la mamá, vamos a proponer para que trabajen de manera definitiva al hijo o a la hija para que sean ellos los que se hagan cargo de la familia que quedó de alguna manera sin el sustento de la familia. Y bueno, pues por supuesto seguiremos profundizando en este tema. Ahora nos vamos con otros asuntos y en la celebración del 96 aniversario de la Constitución en Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la PGR a continuar con las indagatorias sobre la explosión ocurrida en las instalaciones hasta tener plena certeza de lo ocurrido y en su caso determinar las responsabilidades. Destacó que a pesar de los avances en la Carta Magna, aún hay miles de mexicanos que no gozan de todos los derechos plasmados en ella, por lo que las diferentes fuerzas políticas deben trabajar para alcanzar ese objetivo. No obstante lo avanzado de nuestra Constitución, lamentablemente, y hay que reconocer, para una gran parte de los mexicanos, solo existen en el papel. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, expresó que hay un compromiso de jueces, magistrados y ministros para garantizar los derechos de todos los ciudadanos mexicanos. En ese compromiso, los titulares del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados y ministros, seguiremos defendiendo con prudencia y equilibrio los derechos y libertades de todos, con plena autonomía e independencia, sujetos a la obligación de mantener la continuidad constitucional de la nación. En más información, el gobierno de México lamentó las agresiones contra un grupo de turistas españoles, también entre ellas una mexicana que también fue agredida sexualmente en Acapulco, en Guerrero. En un comunicado, la secretaria de Relaciones Exteriores informó que desde que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de los hechos, los ciudadanos españoles han recibido la debida asistencia consular de su país. Las autoridades de seguridad allá en Acapulco realizan un operativo a fin de ubicar a los agresores. La Procuradora de Justicia del Estado, Marta Elba Garzón, dijo que a pesar de que los delincuentes iban con la cabeza cubierta, hay características que podrán ayudar a ubicarlos. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, advirtió que se castigará con todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos. En tanto, en entrevista para Grupo Imagen Multimedia, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, ofreció disculpas por haber declarado anoche en conferencia de prensa que las agresiones contra las jóvenes, las mujeres españolas allá en Acapulco suceden en todo el mundo. Unas declaraciones muy fuera de lugar con la situación que se estaba dando a conocer. Quiero ofrecer una sentida disculpa pública por haber dicho que los lamentables hechos que afectaron a 6 turistas españolas y sus acompañantes suceden en todo el mundo. Lamento mucho que se malinterpretaran mis palabras, que no tuvieron nunca la intención de lastimar a las víctimas, ni de minimizar los hechos. Condeno y repruebo cualquier tipo de violencia, en particular en contra de las mujeres, y es muy penoso que esto haya sucedido precisamente en Acapulco. En fin, pero bueno, esa no era la forma en la que tenía que reaccionar ante estos hechos. Y bueno, ahí quedan las disculpas, pero es más bien por otro lado por donde debe ir la actuación y el ejercer de Luis Walton allá en Acapulco. Lamentó que estos hechos sucedan ahora que repunta precisamente el turismo en el puerto y que se reforzó la seguridad en esa entidad. Móvil político o acción del crimen organizado son las principales líneas de investigación respecto al homicidio de Gulfrido Flores Villa, alcalde interino de Nahuatzén, en Michoacán. Así lo informó Jesús Reina, secretario de Gobierno del Estado. La forma como se dieron los hechos nos indica efectivamente que se trató de un hecho premeditado, que fueron por él, como coloquialmente se dice, y que fue una cuestión de paga, sin duda. La indagatoria incluye a todos quienes se disputaban la alcaldía vacante desde septiembre de 2011, cuando murió el presidente municipal Ignacio Rodríguez Villa.
Y ante las irregularidades y anomalías en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, el Senado solicitó la comparecencia de sus comisionados. En entrevista con Pablo Escudero, el senador por el Partido Verde informó que presentará una iniciativa para remover de sus cargos a todos los comisionados del IFAI. Es lamentable que una institución que parecía que iba por buen camino, que se fortalecía, de la cual todos nos sentíamos orgullosos y daba buenos resultados, bueno, pues ahora nos damos cuenta de que está inmersa en un conflicto de intereses y el cual tenemos que solucionar. No basta con voltear la vista hacia otro lado. Es el momento adecuado para hacerlo. Se presentó la iniciativa para elevar este organismo a que sea un organismo constitucional autónomo, pues es el momento de hacer una verificación y de ver quiénes deben de seguir en este nuevo órgano constitucional autónomo. Y yo diría, veámoslo en sentido positivo, porque no pensamos en que algunos comisionados que han tenido un muy buen trabajo dentro del instituto, pues que vayan por otros 6 años. El secretario de Finanzas del PRD, Javier Garza, acusó a la unidad de fiscalización del IFE de hacerle el trabajo al PRI para encubrir su rebase de gastos de campaña presidencial. Esto al utilizar criterios absurdos como calcular renta de espacios como el Auditorio Nacional, Expo Guadalajara, Centro Vancomer y demás en 16,850 pesos cada uno. Desde el prorrateo de publicidad, de eventos, de spots, de todo lo que se ha hablado, eso claramente encubre el rebase en los topes de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Ese es el mensaje con el que quiero que se queden. La unidad de fiscalización encubre la contabilidad de Enrique Peña Nieto para hacer que no se rebasen los topes de campaña. En tanto, Alejandro Sánchez, secretario del partido, anunció que mañana enviarán un oficio al presidente del Consejo General del IFE para exigir la remoción de Alfredo Cristalinas, titular de la unidad de fiscalización. Y en las imágenes internacionales, en el Reino Unido avanza la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo luego de que la Cámara de los Comunes la aprobara pese al rechazo de más de 100 diputados conservadores y que fue defendido por su líder, el primer ministro David Cameron. Tras un largo y encendido debate que duró alrededor de 6 horas, el proyecto de ley fue apoyado por 400 diputados y rechazado por 175. Como parte del proceso legislativo, la propuesta que legalizará las bodas gays en Inglaterra y Gales pasa ahora a fase de enmienda y deberá ser aprobada en la Cámara de los Lores antes de que entre en vigor, algo que el primer ministro prevé que sea para 2014. Y en Estados Unidos, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, abrió una nueva página web para quienes quieran ponerse en contacto con ella, situación que muchos han interpretado como una nueva señal de sus aspiraciones presidenciales para el año 2016. La web www.hillaryclintonoffice.com fue creada el 31 de enero, un día antes de que abandonara su cargo como titular de Exteriores, y por el momento solamente cuenta con un formulario de contacto y una fotografía de la misma Hillary Clinton. A la par, sus simpatizantes lanzaron el grupo de acción política Ready for Hillary, que recaudará de forma independiente fondos para una eventual carrera presidencial de la ex primera dama.